Ustedes ya, aparte de ver cuáles son los determinantes de la demanda, aparte de ver por qué razón tiene la curva de demanda agregada pendiente negativa, ¿ok? También estudiaron estos tipos de determinantes. Son dos los determinantes. Uno son los precios. Por los precios vamos a entender el nivel de inflación, la variación de precios. Si aumenta, tenemos una inflación. Si disminuyen, tenemos una deflación. ¿De acuerdo? En ambos casos, ok, esta variación de precios determina, okay, el nivel del PIB real. Ahorita lo vamos a ver. Y también existe otro factor. El segundo factor es aquellos que son diferentes al precio. Aquellos que son diferentes al precio, pues son los determinantes de la demanda agregada, ¿ok? Ahorita vamos a ver cuáles son esos factores, pero son los determinantes de la demanda agregada, ¿ok? Y las variaciones en el precio, es decir, la inflación y la deflación, muchachos, no va a desplazar la curva de demanda agregada en el modelo gráfico, ¿ok? Pero los factores que son diferentes al precio, ¿okay? Esos sí van a desplazar la curva de demanda agregada. Bien, eh, vamos a ver, bueno, déjenme, por favor, para que lo tengan ustedes bueno, qué bueno que pusieron alguien la grabación. Entonces, continúo, ok. Entonces, bien, ¿cuáles son los factores, los que estábamos mencionando antes, que son los factores diferentes al precio y que desplazan la curva de demanda agregada, muchachos? Pues son el consumo agregado, la inversión total, el gasto de gobierno y las exportaciones netas, ¿ok? Esos desplazan a la izquierda o hacia la derecha la curva de demanda agregada. Son los factores que intervienen en la demanda agregada. Cuando hablamos entonces de los determinantes de la demanda agregada, son el gasto total, ¿ok? Es decir, eh, estos cuatro factores. Pero también puede cambiar uno solo. Cuando yo me refiero al gasto total, el gasto total incluye estas cuatro variables. Pero si me refiero solo al consumo agregado, o solo a la inversión, o solo al gasto gobierno, o solo a las exportaciones netas, también ellas pueden propiciar, ¿ok?, un cambio en el equilibrio macroeconómico, un cambio en el PIB real, un cambio también en los niveles de precios, ¿ok? Bien, esto se hace, y también lo puntualiza en su libro, muchachos, para que lo tomen en cuenta. Esto sucede si y solo si, dice, se mantiene el supuesto de ceteris paribus, es decir, que todo lo demás permanezca constante. Es decir, si el nivel de consumo agregado, ok, el día de hoy, como está la situación en la pandemia, disminuye, ok, si ese consumo disminuye, solo se deberá a la decisión propia de los consumidores. El ceteris paribus significa que no debemos tomar en cuenta, por ejemplo, los programas sociales que implementa el gobierno para ayuda de los consumidores, que no debemos de tomar en cuenta la pandemia, que no debemos de tomar en cuenta el factor de cambio de gobierno o de presidente en Estados Unidos. No lo tomamos en cuenta. A eso se refiere el supuesto de ceteris paribus, que significa mientras todo lo demás permanece sin cambio. ¿Ok? Nosotros ya hemos platicado y hemos visto que en la realidad todo esto sí juega un papel muy importante. Bien, entonces, muchachos, para concluir, los cambios en los precios no desplazan la curva de demanda agregada, pero los que son diferentes al precio, es decir, el cambio en el gasto total, sí desplaza la curva de demanda agregada. Si disminuye el gasto total, vamos a desplazar la curva de demanda agregada hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, aquí ya me estoy yendo a una conclusión anticipada, ¿ok? En donde dice que la disminución en el gasto total ocasiona una disminución en el PIB real. En un momento lo vamos a comprobar. Y el aumento en el gasto total lo que va a ocasionar
es que va a aumentar la demanda agregada y por ende el PIB real va a aumentar. La curva de demanda agregada se desplaza a la derecha, desde 1 hasta 2. Cuando estamos hablando de precios, muchachos, insisto, recuerden los siempre macroeconomía, nos estamos refiriendo a las variaciones a la inflación o a la deflación, según sea el caso. Bien, ¿alguna duda hasta este momento? Marcela Valencia. Joaquín de Quirós. ¿Qué haces aquí? Ningún. Conocer tus oficinas. Por favor, Marcela, no te desgastes. Y me tomas por tonto. Los dos sabemos que no nos hace ninguna ilusión vernos. Entonces, vamos a continuar, chamacos, ¿sale? Entonces, una propuesta, la cual no me vas a rechazar. Entonces, chamacos, si no hay ninguna duda hasta ahí, vamos a continuar. Yo no soy como Armando. Tú no le llegas a pero vamos a la curva de oferta, ¿ok? Si ya vimos la curva de demanda agregada, vamos a ver la curva de oferta agregada, ¿ok? La curva de oferta agregada, muchachos, no es como ustedes la vieron en microeconomía, en donde tenían ustedes una curva de oferta con pendiente positiva. Vamos a ver particularmente esta curva de oferta keynesiana, aunque en la realidad, muchachos, la curva de oferta puede tener pendiente como la keynesiana o pendiente como la clásica que ahorita vamos a ver, y pendiente como la que ustedes vieron en microeconomía. Bien, vamos a hablar del modelo de Keynes, muchachos. Cuando estamos hablando de la visión keynesiana, muchachos, estamos remontándonos a la década de los 30 en el siglo pasado, muchachos. Estamos en 1928 más o menos, en donde tenemos un crack bursátil, muchachos, bueno, del 28 para que llegue el crack en el 29, muchachos. Y es entonces que los modelos que existían hasta ese momento no eran suficientes para poder, digamos, impulsar a la economía y sacarla de una recesión tan severa. ¿Ok? Esa recesión tan severa, muchachos, obligó a todos los economistas, a los que quisieran sacar al país hacia adelante, a proponer un nuevo modelo. Y este es el modelo que estamos viendo. Cuando estemos viendo este modelo, no olviden ustedes, muchachos, que en este momento, en este 2020, en todos los países, exceptuando o contados con la mano dos quizás, pero en todos los países, muchachos, se presenta una recesión económica de orden mundial que está superando a la que ocurrió en 1929, cuando estamos hablando, chamacos, de la visión keynesiana. ¿Ok? Solo para que lo tengan en cuenta, que hoy estamos viviendo justamente esta situación, y este modelo nos va a permitir dar luz sobre cómo fue creado. ¿Ok? Bien, en la curva permítanme, chamacos, déjenme ver si puedo presentar. Muy bien. En esta economía ustedes pueden ver, muchachos, que la curva de oferta, entonces, muchachos, es horizontal. ¿Ok? Pero es horizontal, muchachos, porque no hay cambios en los precios, ni en los salarios. Si lo queremos entender de esta manera, muchachos, en una recesión severa como la de hoy, las personas se contratan por menos salario. Si vas a buscar empleo, estás decidido a que te paguen menos. ¿Ok? Y también estás decidido
a que te recorten la nómina. A lo mejor, fíjense, para poder ir matizando este modelo, muchachos, son 10 empleados, ¿ok? Y esos 10 empleados, muchachos, 5 son desempleados. Y de esos 5, cuando buscan empleo, ¿ok? Lo encuentran, ¿ok? Y lo encuentran con la mitad de salario. Y los 5 que tienen empleo, a los que no despidieron, les pueden recortar la nómina y siguen trabajando, ¿ok? Eso es de lo que está hablando este modelo, ¿ok? Y está diciendo, muchachos, que no suben los precios, pero debemos de tomar en cuenta eso en este momento, muchachos. En la realidad, como lo estamos viviendo, los precios sí están subiendo, pero este modelo dice los precios no cambian, ¿ok? Y entonces, ¿por qué esa inflexibilidad de los precios y salarios que hacen que la curva tenga eh, que sea horizontal? Los supuestos son los siguientes, son los que está manejando el libro, muchachos, ¿ok? Bueno, y menciono el libro porque quiero que ustedes se metan al libro y que lo estudien, muchachos, porque de ahí van a venir todos los modelos y tomaremos acto de fe de que ustedes ya conocen todo lo que es el contenido de este libro. Los supuestos para que haya inflexibilidad de precios y de salarios, es decir, que la curva sea horizontal, son los siguientes. Que la curva opera con recursos ociosos. Bien, es un modelo, es decir, que tú pones una empresa y no operas con toda su capacidad, operas con menos. Y aparte, la crisis hace que operes todavía con mucho menos capacidad instalada, ¿ok? Si tú puedes producir y vas a producir pan y solo bolillos, muchachos, y compras tu maquinaria y puedes producir 10,000 bolillos por día, ¿ok? En una crisis, muchachos, solamente puedes producir quizás 2,000, ¿ok? Pero no solamente con esa empresa, con todas las empresas hay recursos ociosos. No los echas a trabajar porque no hay demanda, ¿ok? Entonces, en ese sentido, muchachos, los productores están dispuestos a vender sus productos, muchachos, dice a precios corrientes. ¿Qué significa precios corrientes, muchachos? Significa que podría haber una variación de precios, pero ellos, con el paso del tiempo, el precio invariablemente se mantiene constante. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahorita, muchachos, que en el año de enero del 2020, para este año, muchachos, el precio del pollo, del gas y de todos los productos tenían un precio. Hoy, muchachos, ustedes encuentran el kilo de huevo, el kilo de pollo, etcétera, ya con un precio mayor. Pero aquí en este modelo se supone que estos productores, al no tener una demanda suficiente, lo que hacen es que mantienen los mismos precios para poder sacar los productos que tienen en su anaquel. Y te siguen vendiendo el pollo un poco más barato, bueno, un poco menor precio, todos los productos, ¿de acuerdo? Están dispuestos a hacerlo porque quieren recuperar algo de lo que ya está perdido, ¿ok? Y luego, lo más importante, muchachos, y que ya habíamos mencionado, es que las personas desempleadas están dispuestas a contratarse a salario existente, ocasionando una disminución en los salarios. Muchachos, o sea que tú buscas empleo, como no hay empresas produciendo, no hay demanda, entonces no hay empleo, dice, entonces tú encuentras un empleo y estás dispuesto a contratarte con un salario menor. Y fíjense, lo haces porque es para un beneficio individual en ese momento. Entonces, por lo menos el 50% de salario o el 60% de salario de lo que me deberían de pagar, pero ahorita en esta crisis debo de tener dinero, ingresos para mantener a mi familia. Y esa decisión individual, sumada con todos los que hacen lo mismo, muchachos, hacen que en el futuro, estoy hablando en el futuro inmediato de 15 días, muchachos, una semana, un mes, los salarios de todos los mexicanos caigan. Esos son los supuestos de por qué la curva de oferta agregada tiene una pendiente horizontal. ¿Ok? Bien. Y
si podemos hablar de cómo es que se logra el equilibrio, muchachos, con la curva de oferta agregada en la visión keynesiana, muchachos, debemos de partir, muchachos, de que esta visión keynesiana parte de que hay una economía en depresión o crisis severa. No lo olviden, ¿ok? Solo en ese sentido opera la visión keynesiana, ¿ok? La economía no utiliza toda su capacidad instalada, es decir, todos sus recursos disponibles, ¿ok? Aunque los tenga, no los utiliza, ¿de acuerdo? Y el pleno empleo, fíjense, si estamos en una crisis, muchachos, no hay empleo o hay desempleo, entonces, muchachos, no estamos alcanzando el pleno empleo. Para poder alcanzar el pleno empleo, muchachos, es que debemos incentivar la demanda agregada, pero la demanda agregada no se incentiva solo, sino que el gobierno es el que debe de intervenir para que aumente la demanda agregada y para que aumente el PIB, ¿de acuerdo? En este sentido, muchachos, nosotros podemos ver cómo es que está operando este modelo. Nosotros tenemos aquí un modelo en donde el equilibrio E1, muchachos, ¿okay? Es el equilibrio macroeconómico, y el equilibrio macroeconómico, muchachos, se va a localizar en donde se cruzan la curva de oferta agregada con la curva de demanda agregada. Ahí solamente hay un nivel de PIB real, de ingreso o de producción, con un nivel de precios, ¿okay? Aquí los precios se mantienen constantes en todo este segmento, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, aquí sería el nivel de precios, chamacos. Le vamos a poner el nivel de precios permanece constante, muchachos, y entonces en este equilibrio E1, muchachos, tenemos un nivel de producción Y1, pero como estamos en crisis, muchachos, una manera y la única manera de poder generar empleo, reactivar la economía, reactivar el consumo, reactivar la inversión, reactivar también, muchachos, quizás las relaciones comerciales con el exterior. Dije quizás y yo te voy a explicar por qué. ¿Ok? Entonces, muchachos, en este momento, el único que puede intervenir es el gobierno, y el gobierno empieza a dar todos estos incentivos para la producción, para apoyos a las empresas, para apoyos al consumo, bueno, a través de programas sociales. Cuando hace esto el gobierno, es entonces, muchachos, que estimula la demanda agregada, aumenta el gasto total y la curva se desplaza. La curva de demanda agregada, muchachos, se va a desplazar entonces, muchachos, hacia la derecha. ¿Y qué tenemos en la derecha? Tenemos un nuevo nivel de equilibrio, así de facto, muchachos, ¿ok? Este nuevo nivel de equilibrio, muchachos, que es el E2, es donde ya tenemos un mayor empleo. En este E2, sí, estábamos produciendo aquí, como en su libro lo estaba manejando, me parece, chamacos, de 6,000, ok, unidades, pasa a 8,000, ok, y tenemos el PIB real medidos en miles o millones de dólares, ok, lo que sea, ok. Si pasa de 6 a 8, lo que significa, muchachos, es que este incremento en la producción ha aumentado el nivel de empleo, hasta el pleno empleo, porque este modelo sugiere, muchachos, que debemos estimular la demanda completamente hasta que se recupere todo el empleo. Cuando se recupere todo el empleo, muchachos, estaremos en una situación en donde todos los recursos de todas las empresas serán utilizados al 100%, es decir, la capacidad instalada que tiene la economía de todas sus empresas, todas están operando al 100%, ¿ok? Pues se llama entonces una economía de pleno empleo cuando interviene el gobierno. Bien, en la realidad, muchachos, podemos ver cómo interviene el gobierno en todos estos proyectos si es que nosotros vemos, para el caso de México, muchachos, cuál es la inversión que está haciendo el gobierno de México. Número uno, muchachos, está invirtiendo en el Tren Maya, ¿de acuerdo? En el aeropuerto. Me quedo en esos dos, aunque también está invirtiendo en hospitales, ok, ese es para seguridad social. De las inversiones que estamos hablando del gobierno o del gasto de gobierno, muchachos, son aquellas que van a generar un estímulo a la economía, un estímulo económico, ¿de acuerdo?
Y en ese sentido, estos proyectos lo que van a hacer es estimular, ¿ok?, este consumo. Le vamos a sumar también todos los apoyos que está dando a las familias y a los individuos. Eso es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Y la pregunta para ustedes es si en este momento se ha alcanzado el pleno empleo, aunque ha dado miles de millones de pesos, ¿de acuerdo? El gobierno, el Banco de México, con un acuerdo también del gobierno, se supone que es autónomo el Banco de México, muchachos, pero bueno, vamos a llamarlo con un acuerdo aquí detrás de bambalinas, muchachos, es que eh, van a dar más o menos 750,000 millones de pesos en préstamos para empresas. Eso también entra aquí. Es un apoyo o una ayuda del gobierno para créditos. Dice para créditos, no les van a dar dinero, para créditos para quien lo quiera. Y eso también estimula la demanda agregada, muchachos, pero vean que en el modelo keynesiano se alcanza el pleno empleo. Pero en la realidad, muchachos, nos faltaría hacer muchas cosas para poder alcanzar el pleno empleo. ¿Ok? Bien, en este modelo, muchachos, nos dice que las economías no utilizan todos sus recursos disponibles, el pleno empleo no se alcanza a menos que sea rescatada por la demanda agregada, interviene el gobierno. ¿De acuerdo? Pero tenemos, muchachos, de la curva de oferta también otra visión. ¿Ok? Y es una visión clásica, y se llama clásica porque fue una de las primeras visiones que apareció en un modelo propiamente dicho robusto que predecía lo que ocurría en un mercado, muchachos. Y esta visión de la economía clásica para un modelo macroeconómico, muchachos, parte de Adam Smith, muchachos, en donde él nos va a decir, muchachos, que en macroeconomía, muchachos, la curva de demanda tiene una pendiente negativa como ustedes la están viendo, pero en la visión clásica, muchachos, la oferta agregada tiene pendiente tiene una inclinación vertical, ¿ok? Completamente vertical, ¿ok? Cuando la hace vertical, muchachos, entonces lo que está diciendo es que el PIB permanece sin cambio ante variaciones del nivel de precios de los productos o del nivel de salario. Es decir, que aquí tenemos una plena flexibilidad de los precios y de los salarios, contrario al modelo keynesiano. ¿Ok? Esta economía, entonces, muchachos, opera siempre en el pleno empleo, ¿ok? Y los precios de los productos y los costos de producción cambian en el mismo porcentaje y proporción, ¿ok? Bien, esto significa, muchachos, que tú cambias y estás produciendo otra vez el bolillo, muchachos, y estamos hablando de que tú necesitas manos de obra, insumos, ¿ok? Y pagar tus costos fijos, muchachos, y todo ello, si se incrementa en 20% el total de estos factores, eso significa que el precio también se va a incrementar en 20%. Que si disminuyen en 5% todos estos insumos, entonces tus precios van a disminuir también en 5%, en la misma proporción. ¿Ok? Por ello es que la curva de oferta es vertical y se ajusta solamente al nivel de precios, pero el PIB permanece sin cambio. ¿Ok? Bien, aquí también ya estamos presentando un modelo de equilibrio macroeconómico con la visión clásica que vamos a analizar enseguida. ¿Ok? Bien, en la visión clásica, muchachos, entonces tenemos un paso adicional. En la visión keynesiana, muchachos, inmediatamente aumentaba la demanda agregada y llegabas al pleno empleo de inmediato con un crecimiento del PIB. En la visión clásica, muchachos, bueno, ya vimos que la curva de oferta agregada es vertical, ¿ok? Entonces tenemos aquí la curva agregada que es vertical, ¿ok? Mientras que la oferta tiene esa pendiente, entonces vemos que la curva de demanda agregada sí tiene una inclinación, ¿ok? Cuando la curva de oferta es vertical, vamos a suponer, muchachos, que estamos, ¿ok?, en el equilibrio E1,
¿ok? Si estamos en el equilibrio E1, muchachos, y dice que aquí por cualquier cambio en la demanda agregada, ok, proviene del nivel de precios. Vamos a suponer, muchachos, que disminuyen las exportaciones netas, o disminuye el consumo, o disminuye la inversión, todas juntas o una sola. Si disminuye, muchachos, fíjense lo que pasa, ok. Lo primero que pasa, muchachos, es un desajuste, ok, un desajuste en la economía, ¿de acuerdo? Y ustedes van a poder ver que con E1, muchachos, tenemos un nivel de precios, ok, precios. Y entonces ese desajuste, muchachos, cuando se les pasa la curva de demanda a la izquierda, muchachos, hace que tengamos, muchachos, un desajuste con, ok, el mismo nivel de precios y con un nivel de producción mucho menor. Aquí le voy a llamar, muchachos, esta Y asterisco, ¿de acuerdo? Bien, y aquí nosotros tenemos a Y1, ¿sale? Esa disminución, muchachos, debería, fíjense, debería hacer que disminuya el PIB real, pero esta economía es tan eficiente que esta flexibilidad en los precios, muchachos, hace que, okay, se ajuste la economía hacia la baja, muchachos, ok, y entonces llevemos a un equilibrio E2. En el nivel equilibrio E2, muchachos, nosotros tenemos un precio 2, ok, con el mismo nivel de producción. Recuerden, la producción nunca va a cambiar. Como están utilizando todos los factores de producción, muchachos, entonces el PIB real va a ser exactamente el mismo. Para que quede claro, si se produce solo pan y al día se necesitan 10,000 piezas y se producen 10,000 kilos de pollo y ese es el que se va a utilizar en toda la economía, entonces 10,000 kilos de pollo, 10,000 piezas de pan y siempre se va a producir eso. Y si disminuye la inversión o el consumo, muchachos, dice que primero, aunque surge como un desacomodo en la economía, pero al final, como las empresas siguen produciendo exactamente lo mismo, 10,000 y 10,000 piezas de pan y kilos de pollo, entonces lo único que se ajustan son los precios. ¿Qué es lo que pasa cuando se mantienen el nivel de producción constante, muchachos? Pues que para vender, muchachos, los precios tienen que bajar. De esta manera no puedes vender cuando no hay inversión y cuando no hay consumo. Imagínense en el consumo, muchachos, si no hay consumo y no tienen ingreso las familias, ¿cómo compran estos productos? Lo compran sí y solo sí los precios están bajando. Por eso bajan los precios. Y cuando bajan los precios, muchachos, es que la economía se vuelve a reacomodar y estamos, muchachos, entonces en el punto de equilibrio E2. Aquí en este punto E2. Y como ustedes ven, volvemos a esta economía y le voy a poner aquí que es de pleno empleo, ¿de acuerdo? Ese pleno empleo en la economía clásica nunca se pierde, siempre está presente, ¿de acuerdo? Ok, entonces, en este modelo, los precios y los salarios son demasiado flexibles, ¿de acuerdo? Este modelo de la visión clásica, muchachos, se ajusta del equilibrio E1 al equilibrio E2, muchachos, también por el efecto de los saldos reales, ¿de acuerdo? Acuérdense que cuando los consumidores tienen eh, una pérdida del poder adquisitivo, muchachos, entonces vamos a tener, muchachos, que van a poder comprar menos bienes y productos y el PIB tendría que disminuir, que sería el caso en donde estaríamos aquí en este E2. Pero como los precios no variaron, muchachos, y ellos siguen teniendo esa capacidad de consumo, muchachos, hacen que a la par, ok, de que van incentivando a la baja el nivel de precios,
por el efecto, muchachos, de los saldos reales, es que se vuelve a presentar el nivel de empleo. Y las personas, si fueron despedidas, vuelven a ser contratadas, muchachos. ¿Ok? Porque el consumo aumenta y el nivel de producción sigue siendo exactamente el mismo, 10.000 y 10.000. ¿Alguna duda con estos dos modelos, muchachos? ¿Ninguna? No, profesor. Ok, No, profesor. No. ok. Bien. Fíjense que estos son los dos casos. Estos son los dos casos extremos de cómo opera la oferta agregada y la demanda agregada. Si ustedes se dan cuenta, pues nada que ver, muchachos. ¿Ok? En este momento me ocurre ni uno ni el otro, pero son dos modelos para poder entender también un rango de oferta intermedio que nos están proponiendo en el libro. En el libro nos hablan de un modelo de oferta agregada que tiene 3 rangos de oferta. ¿Ok? Esos 3 rangos de oferta es el rango keynesiano, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nosotros el rango keynesiano, ¿ok? En donde hemos visto hace un momento cómo opera. De este lado tenemos el rango clásico, ¿ok? De la oferta agregada, y en este tenemos un rango intermedio. Y ya habíamos analizado, muchachos, que la oferta agregada en el rango keynesiano no alcanzaba el pleno empleo, y que en el rango clásico, pues el pleno empleo no existe siempre, muchachos, ni los salarios son tan flexibles. Es entonces que vamos a estar operando en un modelo de rango intermedio, ¿sale? Bien, en el equilibrio macroeconómico, como es este equilibrio que estamos viendo en este momento, muchachos, dice que en ese equilibrio, muchachos, las empresas no sobreestiman ni subestiman el PIB real, ni los niveles, a los niveles de precios existentes. Es decir, los datos que se van generando son tomados como los que verdaderamente están ocurriendo en la economía. En este momento, muchachos, quizás el PIB real proyectado para diciembre, muchachos, al cierre de este año, sea de una pérdida, algunos dicen que de 12%, otros de 15%, etcétera. Lo que significa es que en este modelo, muchachos, pues los empresarios no se ponen nerviosos. Si el gobierno les dice que va a estar a menos 12%, ellos lo creen. No creen que va a estar a 16%. Si creen que vamos a crecer a 5%, pues ellos creen que esa medida es adecuada y no generan nerviosismo en los mercados. Y eso es lo que mantiene el equilibrio. ¿De acuerdo? En el equilibrio macroeconómico vamos a analizar entonces, para concluir, muchachos, qué es lo que pasa en cada segmento del rango de oferta. ¿De acuerdo? Recuerden que nosotros vamos a estar, muchachos, operando en el rango, muchachos, en el intermedio, en el intermedio. En este rango intermedio, muchachos, vamos a ver que los precios sí se acomodan, también se acomoda el PIB real, y también, muchachos, vamos a buscar que el equilibrio no alcance el pleno empleo, pero sí busca el empleo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a tener los cambios en el equilibrio macroeconómico con el rango keynesiano, con el rango intermedio y con el rango clásico. ¿Ok? Dice que los cambios en la demanda agregada modifican el PIB real, mientras que el nivel de precios permanece constante. No hay inflación, muchachos, en el modelo keynesiano. No hay inflación cuando aumenta la demanda agregada, cuando aumenta el consumo, cuando aumenta la inversión. Si alcanzas el pleno empleo de inmediato, ¿ok? Y, muchachos, esto es únicamente con la ayuda del gobierno, ¿ok? No con las empresas. Esto es absolutamente con la ayuda del gobierno. Bien. Por otra parte, muchachos, tenemos aquí
el modelo de rango clásico, muchachos, en donde lo que vamos a ver que los cambios en la demanda agregada, lo único que van a generar, muchachos, va a ser un cambio en los precios. Ahí está, pero el PIB real, muchachos, permanece constante. ¿Ok? No hay ajuste no hay ajuste de precios, no hay un equilibrio eh, que te pueda ayudar a amortiguar estos cambios en los precios. Digamos que explica también la realidad, vamos a hablar de una realidad parcial, en donde, muchachos, un cambio en el consumo, un aumento en el consumo, por ejemplo, hace que se gaste más por parte de los consumidores, de las familias, de los individuos, de todos ellos colectivamente, y por ende, muchachos, se está impulsando a los aumentos en el nivel de precio y de la inflación. Pero, muchachos, inequívocamente eso va a hacer que se ajuste el PIB real en la realidad. En el modelo clásico no. En el modelo clásico permanece constante. Pero en el rango intermedio, muchachos, ¿okay? Si nosotros estamos, por ejemplo, en el punto E1, ¿okay? Con este punto E1, muchachos, tenemos un nivel de inflación o un nivel de deflación, unos precios. Y esos precios corresponden con el nivel de producción, que es PIB real. ¿Okay? Si por cualquier razón aumenta el gasto total, entonces ustedes ya saben que la curva de demanda se desplaza a la izquierda y tenemos un nuevo punto, el punto de equilibrio E2. En ese punto de equilibrio, muchachos, tenemos un nuevo nivel de precios que aquí estaría generando inflación. El aumento en el gasto total genera inflación, pero no importa, muchachos. Tenemos un aumento en el PIB real y un aumento en los precios, un aumento también en el empleo, un aumento también en la inversión. Se genera una sinergia, digamos, positiva con el aumento del gasto total. Eso es lo que deseamos nosotros en este momento. En este momento, muchachos, nosotros no estamos en este rango, no estamos en el rango keynesiano en este momento. Podríamos decir que estamos aquí. Ok, los precios, muchachos, no permanecen constantes en este momento. Ok, ni tampoco, muchachos, están bajando los precios. Ok, bien. Lo que vamos a buscar ahora analizar, muchachos, es cuál es ese impacto de incremento en el gasto total, en la producción, en el empleo, en los precios, en el consumo, en la inversión. Es decir, nos queda por cuantificar cuáles van a ser esos efectos, medirlos y tomar la decisión. ¿Ok? Los que toman las decisiones, muchachos, no basta con saber que aumenta el gasto total y aumenta la demanda agregada. Ellos quieren saber en cuánto deben de aumentar el gasto total para que la economía recupere 100,000 empleos o 350,000 empleos. Ellos ya lo pueden calcular y pueden saber cuáles deben de ser esos cambios exactos en el nivel de ingresos, ¿okay? En el nivel de consumo, en el nivel de también quizás de inversión, ¿ok? Y por eso es que generan estos montos para apoyos a las empresas con el afán de cubrir o lograr las metas y los objetivos. ¿Dudas hasta este momento, muchachos? ¿Tienen dudas? No, profesor. Ok, No. bien. Esto, chamacos, explica todo lo que viene en su libro. Les voy a pedir que ustedes, les voy a repetir, revisen todos los conceptos, ¿okay? Que revisen el examen de práctica, que revisen el problemas y preguntas para estudio, y digo lo revisen porque si hago, voy a tomar como base pues para que ustedes hagan su examen, que son los capítulos, ¿vale? Ahora, digo revisen, sin embargo, ya después haremos algunos ejercicios de los que vienen allá
y los montaremos en cuestionarios para que ustedes los desarrollen. ¿Ok? En adelante les voy a dejar algunas actividades, quizás no sean para clases, chamacos, pero puede ser que, por ejemplo, el día de mañana les deje el cuestionario de examen de práctica, ¿ok? Ya capturado en la plataforma y ustedes nada más tengan que seleccionar la respuesta correcta, etcétera, para ir adelantando. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, chamacos y chamacas, si no hay dudas, entonces la próxima clase será cuando ya lo hemos convenido, y cuando ya lo hemos convenido, chamacos, es para el día viernes, ¿de acuerdo? Entonces, si es posible que pueda subirles la tarea, se la subo esta semana, bueno, en estos días les daré tiempo suficiente, y digo suficiente porque hay compañeros de ustedes, de este grupo y de otro grupo, que me han dicho que, pues que hay algunos problemas de varias índoles, muchachos, por lo cual no pueden entregar. Entonces, si pongo una actividad, es probable que la mande con una fecha no tan cercana, para considerar que todos sus compañeros puedan tener la oportunidad de subir con tiempo sus actividades. ¿De acuerdo? Bien, que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, chamacos y chamacas. Nos vemos el día viernes. Gracias, profesor. Hasta luego. Profesor, gracias. Nos vemos, chicos.